Nunca pensé que la tranquila lectura del testamento de mi marido terminaría siendo el día en que perdí a mi hijo para siempre. Cuando el abogado se aclaró la garganta y desdobló esa última página, vi cómo el rostro de Adrián se tensaba, su mandíbula crispándose como un animal acorralado. Luego explotó. Sucedió tan rápido que casi creí haberlo imaginado. Adrián se levantó tan bruscamente que su silla chirrió sobre el suelo de madera, y su voz, Dios, su voz, resonó contra las frías y estériles paredes. «¿Fírmalo todo o esto no terminará bien?» Me quedé helada. El recuerdo de mi difunto esposo era lo único que me anclaba en ese instante. Mi respiración llegaba en jadeos agudos y superficiales. Miré a mi alrededor, esperando que alguien se riera, que dijera que era una broma de mal gusto, pero nadie lo hizo. La esposa de Adrián, Laura, estaba sentada frente a mí, con los labios apretados en una delgada línea, sus ojos brillando con algo que no pude identificar. ¿Era triunfo o alivio? Miré a Adrián. Lo miré de verdad. Su rostro estaba rojo, sus manos apretadas en puños sobre la mesa de caoba. Este era mi bebé, el niño que solía llorar cuando se raspaba las rodillas, el que solía rogarme que me quedara un poco más a la hora de dormir. Y aquí estaba, ladrándome órdenes como si yo fuera una molestia que se interponía entre él y un día de paga. Una parte de mí quería levantarse, salir corriendo por la puerta y no volver a mirar atrás, pero mi cuerpo no se movía. Me sentí pequeña, frágil y muy, muy vieja. El abogado, el señor Rivas, se movió incómodo en su asiento. Se aclaró la garganta, sus ojos yendo de uno a otro. «Señora Montes, no tiene ninguna obligación». Pero Adrián lo interrumpió. «Cállate. Ella sabe lo que tiene que hacer». Su voz era más baja ahora, casi un gruñido. Bajé la vista al reloj de Carlos que tenía en mi regazo, mi pulgar rozando los arañazos de su esfera. Lo había llevado todos los días durante 40 años, incluso el día que se desplomó en el jardín. Solía decir que le recordaba volver a casa a tiempo para cenar conmigo. Tragué, tratando de forzar mi voz para que funcionara, pero no salió nada. Mi hijo, mi único hijo, exigía que renunciara a todo lo que Carlos y yo habíamos construido juntos. Cada sacrificio, cada noche de trabajo hasta tarde, cada inversión cuidadosa. La habitación comenzó a sentirse demasiado pequeña. Las paredes acercándose, el aire volviéndose espeso y pesado. Sentí la mirada de Laura taladrándome, como si ya estuviera catalogando los muebles que movería, las reformas que haría. En algún lugar profundo, una pequeña voz susurró que necesitaba levantarme, gritar, arrojarle los papeles a la cara. Pero otra parte de mí, la que había estado en silencio durante demasiado tiempo, me dijo que me quedara quieta, que sobreviviera al momento. Cuando finalmente levanté la vista hacia Adrián, nuestras miradas se encontraron. Las suyas eran duras, irreconocibles. Las mías estaban húmedas, desdibujando el rostro del niño que solía conocer. No dije una palabra. No pude. Y en ese silencio, algo dentro de mí se hizo añicos. Una grieta que supe que sentiría resonar dentro de mí por el resto de mi vida. Después de la lectura del testamento, pensé que Adrián podría calmarse. Tal vez reflexionaría sobre sus palabras y sentiría vergüenza. Pero esa misma tarde, me acorraló en el pasillo de nuestra casa familiar, la casa que su padre y yo construimos con cada dólar arañado y cada noche sin dormir. Sus pasos eran pesados, resonando como una amenaza en los suelos de madera. Me quedé allí, con la espalda contra la pared, aferrando ese viejo reloj como si fuera un escudo. «Madre», comenzó, su voz de repente dulce. Tan dulce que me dio escalofríos. «Sé que hoy fue dramático, pero piénsalo. No puedes manejar esta herencia por tu cuenta. No pude encontrar mi voz.
Mi lengua se sentía como plomo, gruesa e inútil. Él se acercó un paso más, bajando la voz a un susurro conspirador. Ya no eres tan fuerte. Los impuestos, las reparaciones, las inversiones. Es demasiado para alguien de tu edad. Abrí la boca, pero las palabras se quedaron atascadas, como si hubieran muerto antes de llegar a mis labios. Él sonrió. Y no era la sonrisa de un hijo. Era la sonrisa de un lobo que sabe que el cordero no correrá. «Puedo ayudarte», continuó poniendo una mano en mi hombro. Sus dedos se clavaron, afilados y exigentes. «Todo lo que tienes que hacer es cederme los derechos de gestión a mí y a Laura. Nos encargaremos de todo. Tú solo puedes relajarte. ¿No es eso lo que quieres?» Una parte de mí, la que todavía recordaba cómo se aferraba a mí durante las tormentas eléctricas de niño, quería creerle. Creer que debajo de toda esta codicia todavía había un hijo que me amaba. Pero la otra parte, la que sentía el reloj de mi esposo ardiendo en mi palma, sabía que no era así. Adrián confundió mi silencio con un acuerdo. Comenzó a sentir para sí mismo como si la decisión ya estuviera tomada. «Verás, es por tu propio bien», dijo, su voz rebosando una falsa ternura. En ese momento, asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía demasiado miedo para luchar. Vi sus ojos iluminarse. Pensó que había ganado. Se giró, llamando a Laura por el pasillo. «Está de acuerdo». Mi corazón se hundió en mi estómago. Siempre había sido tan callada, tan ansiosa por mantener la paz, incluso cuando significaba tragar cada insulto y cada corte. Pensaba que eso era amor. Pensaba que la obediencia era lo mismo que la lealtad. Mientras se movían a mi alrededor, ya discutiendo qué cuentas congelar y qué facturas manejar, me sentí encogerme cada vez más. Pero no dije nada, solo asentí de nuevo. Adrián sonrió entonces, una curva delgada y victoriosa en sus labios. Se inclinó y me besó la mejilla. Y yo me quedé allí, helada. «Bien», dijo. «Empezaremos mañana». Se dieron la vuelta y caminaron hacia su coche, sus pasos rápidos y seguros, dejándome de pie bajo el duro sol de la tarde. Los vi alejarse, con las llaves todavía apretadas en mi mano, mis dedos doloridos de agarrarlas con tanta fuerza. Supe en el fondo que acababa de entregar todo, que en mi silencio les había dado permiso para borrarme. Y la peor parte, una parte de mí estaba de acuerdo con ellos. Pero otra parte mantenía una pequeña chispa de esperanza, instándome a seguir luchando. Se mudaron la semana siguiente. Laura afirmó que sería temporal, solo hasta que arreglaran el patrimonio, pero yo sabía que no era así. Llegaron con un camión de mudanzas lleno de cajas etiquetadas: oficina en casa, esenciales de cocina, dormitorio principal. Cada etiqueta se sentía como una silenciosa declaración. Nos quedamos. En la primera mañana, bajé a prepararme el té, solo para encontrar a Laura ya en la cocina. Estaba de pie en la isla de mármol, mi isla de mármol, clasificando un montón de correo como si hubiera vivido aquí toda su vida. «Oh, buenos días, Elena», dijo sin levantar la vista. «Ya he apartado las facturas y las cartas importantes. No tienes que preocuparte más por esto». Miré el montón que había empujado hacia el borde. Era mi correo. Mi nombre impreso pulcramente en cada sobre. Antes de que pudiera protestar, deslizó una pequeña lata floral hacia mí. «Tus vitaminas», dijo dulcemente, como si yo fuera una niña a la que hay que recordarle. Tomé la lata sin pensar, mis manos temblando ligeramente. Adrián entró entonces, con el pelo todavía húmedo de la ducha, vistiendo la vieja bata de Carlos. Me quedé mirando la bata por un momento demasiado largo. Él se dio cuenta y se encogió de hombros un poco. «Oh, encontré esto arriba. Cómodo, ¿verdad?»,
No te importa, ¿verdad? Mi boca se abrió, pero no salió nada. En lugar de eso, miré las baldosas del suelo, trazando las pequeñas grietas que Carlos se había negado a arreglar porque decía que le daban carácter a la casa. Por la tarde, Laura había recogido todas mis tarjetas de crédito y las había metido en un sobre de plástico. Se lo entregó a Adrián como si estuvieran confiscando armas peligrosas. «No las necesitarás», dijo Adrián suavemente, dándome una palmadita en la mano. «Nosotros nos encargaremos de tus gastos. Tú solo concéntrate en disfrutar». Disfrutar. Esa palabra de nuevo. Cuando subí a mi habitación, ahora la suite de la abuela, como la llamaba Laura, vi que habían movido mi máquina de coser al pasillo. Las fotos enmarcadas de Carlos y yo en nuestro aniversario habían desaparecido, reemplazadas por una lámina minimalista de alguna mujer sin rostro con un sombrero para el sol. Me quedé en el umbral, incapaz de cruzar. Era como si toda mi vida hubiera sido borrada de la noche a la mañana, reemplazada por algo estéril y curado, como una casa modelo en un folleto brillante. Esa noche, en la cena, se rieron de los nuevos planes de renovación. Laura quería rehacer el jardín y convertir el estudio de Carlos en una, cito, sala de bienestar. Me senté en el extremo de la mesa, la misma mesa donde una vez organicé cenas de Navidad para 20 personas. Apenas toqué mi comida. Mi tenedor raspaba el plato, cada sonido resonando más fuerte que sus risas. Cuando finalmente se dieron cuenta de que no estaba comiendo, Laura se inclinó y me dio una mirada comprensiva. «Oh, Elena, ¿está demasiado picante para ti? Podemos hacer algo más suave la próxima vez». Asentí. Era más fácil que discutir. Más tarde esa noche, me paré sola en el pasillo, mirando el lugar donde solía colgar el cuadro favorito de Carlos. Mi reflejo en la puerta de cristal parecía pequeño, fantasmal. Esta era mi casa, pero ya no me sentía en casa. Me sentía como una invitada que se había quedado más de la cuenta. Un fantasma flotando de habitación en habitación, invisible y sin importancia. Y por primera vez desde que Carlos murió, me di cuenta de que no solo estaba sola, era invisible. No podía dormir. La casa, mi casa, se sentía como si se hubiera encogido de la noche a la mañana. Cada rincón parecía resonar con la risa de Laura, los pesados pasos de Adrián, el tintineo de sus copas de vino. Vagué por el pasillo, esperando encontrar algo de consuelo en la oscuridad. Mis pies me llevaron al antiguo estudio de Carlos, o lo que quedaba de él. Las estanterías estaban medio vacías. Pilas de cajas etiquetadas como «donar» bordeaban las paredes. Me quedé allí, trazando mis dedos sobre la carpintería polvorienta. Fue entonces cuando noté un pequeño panel debajo del escritorio. Carlos siempre había sido hábil, construyendo pequeños compartimentos secretos para esconder regalos de cumpleaños o cartas. Me arrodillé, mis rodillas doliendo con cada movimiento, y abrí el panel. Dentro había una caja de madera, la superficie mellada y desgastada por el tiempo. Se me cortó la respiración mientras la sacaba. La caja se sentía pesada, como si contuviera un pedazo de él todavía vivo. Me senté en el suelo, con la espalda contra el escritorio, y la abrí. Docenas de cartas, cada una con la inconfundible letra de Carlos. Algunas estaban fechadas antes de casarnos, otras de cuando nació Adrián, unas pocas de nuestros últimos años juntos. Cogí una marcada para Elena, cuando más lo necesites. Mis manos temblaron tanto que me costó varios intentos abrirla. Mi queridísima Elena, si estás leyendo esto, sé que algo debe de ir terriblemente mal. Siempre te dije que tenías una suavidad que este mundo no merecía. Quedabas demasiado de ti misma y te olvidabas de guardar algo para ti. Por favor, si alguna vez te sientes acorralada, recuerda esto. Construiste esta vida conmigo.
Tienes todo el derecho a protegerla. No dejes que nadie, ni siquiera Adrián, te quite aquello por lo que trabajamos. Eres más fuerte de lo que crees. Lo sé. Siempre lo he sabido. Presioné la carta contra mi pecho, tratando de sostener el calor de sus palabras contra el frío que se arrastraba por mi espina dorsal. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas, pero no eran solo de tristeza. Había algo más allí también. Ira, tal vez. O algo aún más profundo. Una chispa. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí algo más que resignación. Leí más cartas, cada una resonando el mismo mensaje. Protege lo que construimos. Levántate. No dejes que te reduzcan a una cáscara. Carlos había sabido que este día podría llegar. Me conocía mejor que nadie. Para cuando cerré la caja, el sol comenzaba a salir, su luz cortando la cavitación en delgadas líneas doradas. Sostuve la última carta contra mi corazón, susurrando en la cavitación vacía. Te oigo. Siento mucho haber tardado tanto. Me levanté, con las articulaciones rígidas, mi mente zumbando de una manera que no lo había hecho en años. Volví a meter las cartas en la caja y la escondí debajo de mi cama, lejos de miradas indiscretas. Esa mañana, al pasar junto a Laura en la cocina y Adrián en el pasillo, sentí algo diferente dentro de mí. Un calor silencioso y palpitante que se negaba a morir. No se dieron cuenta. No vieron el cambio. Pero algo se había despertado en mí. Y aunque era pequeño y tembloroso, estaba allí. Una chispa. Me senté en el borde de mi cama toda la mañana, la carta de Carlos doblada cuidadosamente bajo mi palma como una oración secreta. Seguía oyendo sus palabras resonar en mi cabeza. Eres más fuerte de lo que crees. Pero fuerte me parecía un idioma extranjero. Había pasado tantos años allanando conflictos, manteniendo la paz, dejando que los deseos de todos los demás vinieran antes que los míos. Mis manos temblaron al coger mi vieja agenda de la mesilla de noche. Las páginas estaban amarillentas y quebradizas, las esquinas dobladas como hojas muertas. La hojeé lentamente, mi corazón latiendo con cada vuelta. Cuando llegué al nombre de Marta, me detuve. Mi amiga más antigua, la única persona que me había conocido antes de ser la señora Montes, antes de ser la mamá de Adrián, antes de volverme invisible en mi propia vida. Marqué su número, con los dedos torpes. Parte de mí esperaba que no contestara, que pudiera fingir que lo había intentado y dejarlo así. Pero contestó al tercer timbrazo. Elena, Dios mío, han pasado siglos. Su voz sonaba exactamente igual. Cálida, familiar, llena de vida. Abrí la boca, pero al principio no salió nada, solo un ruido ahogado. Elena, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Preguntó, su voz agudizándose por la preocupación. Fue entonces cuando la presa se rompió. Empecé a sollozar tan fuerte que apenas podía respirar. Las palabras salieron a borbotones, en pedazos rotos. Adrián, el testamento, la casa, las tarjetas, las cartas de Carlos. Oí cómo inspiraba bruscamente al otro lado. Luego silencio. Del tipo de silencio que escucha. Oh, cariño, susurró finalmente. Lo siento mucho. No tenía ni idea. Deberías haberme llamado antes. No sabía en quién más confiar. Logré decir. No sé qué hacer. Siento que estoy desapareciendo, Marta. Como si me estuvieran borrando de mi propia vida. Se quedó en silencio por un momento. Luego su voz volvió, más fuerte. Escúchame con atención, Elena. No estás sola. Conozco a alguien, una abogada, Julia. Ha ayudado a mujeres en situaciones como la tuya antes. Es discreta, digna de confianza. La llamaré ahora mismo y haré que se ponga en contacto contigo. Ya no tienes que enfrentarte a esto sola. Oír «no estás sola» hizo que algo se rompiera dentro de mí.
Por primera vez en meses, quizás años, sentí un destello de alivio deslizarse a través de la desesperación. «No sé si puedo hacer esto», susurré. «Puedes», dijo Marta, firme. «Ahora puedes y lo harás. Y yo estaré aquí contigo. No tienes que luchar contra ellos por tu cuenta». Nos quedamos en la línea un rato más. No dije mucho. Solo escuché su respiración. Sentí el calor de su voz como una manta alrededor de mis hombros. Cuando finalmente colgué, mi cuerpo se sentía como si hubiera pasado por una tormenta. Agotado, pero de alguna manera más ligero. Volví a esconder la agenda en el cajón, con cuidado de no dejar rastros. Abajo, podía oír a Laura reír por teléfono y a Adrián tintinear vasos. Probablemente planeando alguna nueva mejora para mi casa. Presioné la carta de Carlos contra mi corazón y cerré los ojos. La ayuda estaba en camino, y por primera vez desde que Adrián exigió mi silencio, creí que realmente podría encontrar mi voz de nuevo. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Yacía allí, en la penumbra, con los bordes de las cartas de Carlos presionados en mi palma como un voto silencioso. Sabía que no podía permitirme esperar a que el coraje llegara completamente formado. Tenía que construirlo, pieza por pieza, aliento por aliento. Salí de la cama en silencio, con cuidado de que el suelo no crujiera. Abajo, la casa estaba en silencio. Sin el estrépito de la cocina de Laura, sin el eco de los pesados pasos de Adrián. Fui de puntillas a mi oficina, o lo que solía ser la mía antes de que Laura empezara a llamarla la sala de transición. Habían limpiado la mayoría de mis papeles, pero se habían olvidado de un cajón importante en el viejo archivador de roble. Mis dedos temblaron al abrirlo y comencé a reunir copias de extractos de cuentas, antiguas declaraciones de impuestos, escrituras de propiedad, pólizas de seguro. Cada documento se sentía como un pequeño fragmento de mi yo pasado. Cada página una prueba de que una vez tuve una vida que me pertenecía solo a mí. Los apilé ordenadamente. Los envolví en una vieja bufanda que Carlos me había regalado en nuestro 25º aniversario, y corrí escaleras arriba. Me arrodillé junto a mi cama, con el corazón martilleando tan fuerte que estaba segura de que los despertaría. Empujé el fajo muy por debajo, junto a la caja de cartas. Cuando me levanté, mis rodillas crujieron, pero sentí que algo firme se asentaba en mis huesos. Esa noche me senté en el borde de mi cama en la oscuridad, susurrándome a mí misma. Puedes hacer esto. No eres débil. No eres invisible. Las palabras se sentían extrañas al principio, casi tontas. Mi voz sonaba pequeña, como un niño ensayando líneas en una obra de teatro escolar. Pero las dije de todos modos, una y otra vez, hasta que se convirtieron en un pulso en mis venas. Algunas noches, imaginaba el rostro de Adrián cuando exigió que lo firmara todo. La forma en que sus ojos se volvieron fríos y afilados. Practiqué encontrar esa mirada en el espejo. Al principio no podía sostener mi propia mirada por más de unos segundos antes de que mis ojos cayeran al suelo. Pero cada noche me obligué a intentarlo de nuevo. Imaginé a Carlos de pie detrás de mí, sus manos en mis hombros, susurrando que era más fuerte de lo que sabía. Imaginé la voz de Marta animándome. Mientras tanto, abajo, Adrián y Laura se movían por la casa como si ya la poseyeran, reorganizando los muebles, reemplazando las cortinas que había elegido con Carlos años atrás, añadiendo sus toques fríos y modernos. Oí a Laura hablar con una amiga una tarde. Probablemente reharemos todo el diseño una vez que se finalice el papeleo. No nos dará problemas. Es demasiado frágil. ¿Demasiado frágil? Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Sentí el escozor, pero no solté. Fue un jueves por la tarde lluvioso cuando vino. Estaba sentada en el solarium,
aunque no había habido sol en esa habitación durante meses, fingiendo leer una de las insípidas revistas de diseño de Laura. Mis ojos recorrían las páginas, pero en realidad no veía nada. Escuchaba pasos, llaves en la cerradura, cualquier sonido que significara que estaban en casa. Cuando sonó el timbre, me sobresalté tanto que la revista se me cayó del regazo. Laura solía abrir la puerta, pero estaba de compras buscando piezas de declaración para el nuevo salón. Adrián estaba en alguna reunión de almuerzo. Por una vez, la casa era mía, aunque solo fuera por un respiro. Me moví con cautela, asomándome por la cortina antes de abrir la puerta. Allí estaba, una mujer con un impermeable azul suave, el pelo recogido en un simple moño. Parecía la tía amable de alguien, no una abogada. «Elena», dijo suavemente, su voz cálida y firme. «Soy Julia. Soy una vieja amiga de Marta. Oír el nombre de Marta casi me derriba». Abrí la puerta más ampliamente sin pensar. Entró, goteando agua de lluvia sobre la alfombra de la entrada. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de nosotras, metió la mano en su bolso y me entregó una tarjeta de visita. «Julia Sáenz, abogada», leía en letras pequeñas y elegantes. Algo dentro de mí se desmoronó. Me llevé una mano al pecho, sintiendo mi pulso martillear bajo mi piel. Me tomó del codo y me guió a la mesa del comedor, la misma mesa donde Adrián y Laura se habían reído de arrancar mi jardín. Nos sentamos. Mis dedos retorcían el borde de mi manga hasta que la tela casi se rasga. «Está bien», dijo suavemente. «Marta me contó todo lo que pudo, pero necesito oírlo de ti. Empieza por donde puedas». Intenté hablar, pero todo lo que salió fue un sollozo ahogado. No presionó. Solo esperó. Y así empecé. Le conté sobre la lectura del testamento, sobre Adrián gritando, sobre la fría sonrisa de Laura. Le conté cómo tomaron mis tarjetas, mis cuentas, mi casa, cómo habían tomado pedazos de mí cada día, hasta que apenas me reconocía. Le conté sobre las cartas de Carlos, la voz dentro de mí que había estado susurrando durante semanas, tratando de despertarme. Para cuando terminé, mi garganta ardía en carne viva. Mis mejillas estaban húmedas, mis manos temblaban tan violentamente que tuve que sostenerlas debajo de la mesa. Julia no interrumpió ni una vez. Cuando finalmente me quedé en silencio, se acercó y cubrió mis manos temblorosas con las suyas. «No estás loca», dijo, su voz firme y baja. «Y no estás sola. Vamos a arreglar esto, pero necesito que confíes en mí y seas valiente. ¿Puedes hacer eso?» Asentí, un movimiento pequeño y desesperado. Apretó mis manos con más fuerza. «Nos moveremos con cuidado. Haremos copias de todo lo que has guardado y mantendremos esto oculto hasta que sea el momento adecuado. Vas a recuperar tu vida, Elena». Un sollozo se me escapó entonces, no solo de dolor, sino de alivio. No me había dado cuenta de lo pesado que era llevar esto sola hasta que alguien finalmente intervino para ayudarme a sostenerlo. Pasamos horas revisando los documentos ocultos, susurrando como dos conspiradoras en una guerra que ninguna de las dos había pedido. Cuando Julia se fue, me abrazó con fuerza. Sentí su fuerza filtrarse en mí como calor en huesos fríos. Mientras la veía desaparecer bajo la lluvia, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. Esa noche, apenas dormí. Mi mente seguía reproduciendo las palabras de Julia una y otra vez. Vas a recuperar tu vida. Cuando la luz de la mañana se derramó a través de las cortinas, sentí como si hubiera envejecido una década de la noche a la mañana. Me dolían las articulaciones, me palpitaba la cabeza. Pero debajo de todo eso había un zumbido silencioso. Determinación, o quizás algo parecido. Julia llegó de nuevo justo después del amanecer, entrando silenciosamente como un fantasma.
Llevaba un simple abrigo negro y un bolso de cuero gastado. Nos sentamos a la mesa del comedor, esta vez sin dudar. Extendió los documentos uno por uno, sus dedos moviéndose con calma y precisión. «Esta es una revocación del poder notarial», explicó tocando la primera página. «Esto anula cualquier autoridad que Adrián crea que tiene sobre sus asuntos». Mis ojos se lanzaron al denso lenguaje legal. Las palabras se desdibujaron, nadando en la página como peces asustados. Continuó deslizando otro formulario. Transfiere sus bienes y la casa a un fideicomiso protector bajo su único control. Nadie puede tocarlo sin su consentimiento explícito. Sentí que se me cortaba la respiración. Mis dedos se cernieron sobre el papel, temblando como si no me pertenecieran. La voz de Julia se suavizó. «Sé que esto es aterrador, pero este es el momento. Elena, una vez que firmes, empiezas a reclamar lo que es tuyo. Empiezas a reclamar quién eres». La miré entonces, mis ojos llenándose de lágrimas. Pensé en las cartas de Carlos, en las largas y silenciosas cenas, en el jardín que planeaban arrancar, en las fotos que reemplazaron. Pensé en Adrián llamándome frágil, en Laura hablándome como a una niña. Pensé en la mujer que solía ser, la que construyó un hogar de la nada, que se quedó despierta hasta tarde cosiendo disfraces para las obras de teatro escolares, que una vez discutió con un contratista durante horas porque intentó engañarnos en la renovación del porche. No sabía a dónde se había ido esa mujer, pero quizás, solo quizás, todavía estaba enterrada en algún lugar dentro de mí. Agarré el bolígrafo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Lo sostuve sobre la línea durante lo que pareció una eternidad. Mi mano temblaba violentamente. Julia no me apresuró. Solo observó, paciente, inquebrantable. Finalmente, con una respiración que se sintió como un salto desde un acantilado, presioné el bolígrafo contra el papel. Firmé. Mi nombre se veía extraño allí, como ver un fantasma, como encontrarse con un viejo amigo después de décadas. Cuando terminé la última firma, Julia soltó un silencioso suspiro de alivio. Recogió los documentos con cuidado, deslizándolos en su bolso como si fueran artefactos de valor incalculable. «Elena», dijo, sus ojos fijos en los míos. «Acabas de dar el primer paso para volver a ser tú misma. Puede que no lo sientas ahora, pero ya verás». Asentí, aunque mi cuerpo se sentía agotado, como si hubiera corrido millas sin parar. Después de que se fue, me senté sola a la mesa, mirando la muesca en la madera donde Carlos una vez dejó caer una pesada fuente en acción de gracias. Puse mi mano sobre ella, sintiendo el surco áspero bajo mi palma. Por primera vez en mucho tiempo, no solo lo recordaba. Estaba luchando por lo que él siempre había creído que yo podía ser: fuerte, capaz, inquebrantable. Sucedió más rápido de lo que podría haber imaginado. Todavía estaba sentada a la mesa, mi mano trazando la muesca en la madera, cuando oí la puerta principal cerrarse de golpe. La voz de Adrián resonó por el pasillo. «Mamá, ¿dónde estás?» Mi corazón se agarrotó. Miré la pila de papeles que Julia me había dejado para mis archivos. Copias del fideicomiso, la revocación, mi poder recién reclamado. Mi poder. Lo recogí, apretándolos contra mi pecho como un salvavidas. Entró en la habitación como una tromba, su rostro enrojecido por el calor del verano, o quizás por cualquier reunión de almuerzo de la que acababa de salir furioso. Sus ojos se fijaron en la pila en mis brazos. «¿Qué es eso?», espetó, entrecerrando los ojos. Por un segundo, sentí mi viejo instinto activarse. El impulso de encogerme, de bajar la mirada, de disculparme por cosas que no eran mi culpa. Pero no lo hice.
Me obligué a levantarme lentamente, mis rodillas crujiendo, mi corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Sostuve su mirada. Su rostro se torció de confusión al principio. Luego, algo más oscuro se deslizó. Sospecha, ira, miedo. «Dámelos», ordenó dando un paso adelante con la mano extendida. Di un paso atrás, los papeles apretados más fuerte contra mí. Podía sentir mi pulso en todas partes. En las yemas de mis dedos, en mi garganta, en mis sienes. «No», dije. La palabra sonó extraña, saliendo de mi boca, pequeña y áspera. Él se congeló. Fue como si el aire de la habitación hubiera sido succionado. «¿Qué has dicho?», siseó. Tragué saliva, forzando mi voz a estabilizarse. «Dije que no». Adrián dio otro paso hacia mí. Sus ojos se desviaron hacia un lado como si esperara que Laura apareciera para respaldarlo, pero no estaba allí. «No creo que entiendas lo que estás haciendo», dijo. Su voz más baja ahora, mesurada, como si estuviera hablando con un animal asustadizo. «Estás cometiendo un gran error, mamá. No estás en tu sano juicio». Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, pero no aparté la mirada. Pensé en las cartas de Carlos, en la mujer que solía luchar por lo que amaba. «Sé exactamente lo que estoy haciendo», dije, mi voz apenas por encima de un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para resonar en mis propios oídos. Abrió la boca, listo para discutir, pero se detuvo. Su mandíbula se crispó, sus manos se cerraron en puños. En ese momento lo vi claramente, no como mi hijo, sino como un hombre que pensaba que podía doblegarme a su voluntad. Un hombre que pensaba que era demasiado débil para resistir. Sostuve su mirada. Mis piernas sentían que podrían ceder en cualquier momento, pero no me moví. Nos quedamos así durante lo que pareció una eternidad. Dos estatuas trabadas en una batalla silenciosa. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta y salió furioso de la habitación. Oí sus pesados pasos retirándose por el pasillo, la puerta principal cerrándose de golpe detrás de él con tanta fuerza que el suelo tembló. Me quedé allí en el repentino silencio, mi respiración llegando en jadeos irregulares. Mis rodillas finalmente cedieron y me hundí en la silla. Los papeles seguían apretados contra mi pecho, arrugados y húmedos de sudor. Cerré los ojos y solté un único aliento tembloroso. Había sostenido su mirada, y por primera vez en mi vida no había apartado la vista. Apenas tuve tiempo de recuperar el aliento antes de que Julia entrara en la habitación. Había estado esperando en el pasillo, justo fuera de la vista, por si las cosas se ponían feas. Ni siquiera me había dado cuenta de que se había quedado. Cuando apareció, parecía tranquila, serena, un escudo viviente. Sostenía una carpeta en su mano, su agarre firme. Sin una palabra, se dio la vuelta y siguió el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe. Me levanté sobre piernas temblorosas y la seguí, mi corazón latiendo tan fuerte que me sentí mareada. Para cuando llegué a la entrada, Adrián ya había vuelto a ti entrar furioso, su rostro rojo, la respiración entrecortada. Se detuvo en seco cuando vio a Julia de pie allí. «¿Quién demonios eres tú?», espetó, sus ojos yendo de una a otra como un animal atrapado. Julia no se inmutó. Dio un paso adelante y le entregó la carpeta. «Soy la asesora legal de Elena. Esta es una orden de alejamiento con efecto inmediato. Debe desalojar las instalaciones hoy». El rostro de Adrián se arrugó en incredulidad. Miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma que no entendía. «Esto es una broma», se burló, arrojando la carpeta al suelo. «Mamá, no puedes hablar en serio. Ni siquiera sabes lo que estás firmando. Te está manipulando». Sentí que el calor me subía por el cuello, mis manos apretándose a mis costados. El viejo reflejo de retroceder, de calmarlo,
Burbujeó, pero lo reprimí con todo lo que tenía. Di un paso adelante. Se volvió hacia mí, esperando que cediera. Abrí la boca. Mi voz se sintió baja, firme, como si viniera de un lugar más profundo de lo que nunca me había atrevido a alcanzar. «Sal de mi casa». Me miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como si no pudiera encontrar las palabras. «Mamá, ¿no quieres decir esto?», suplicó, su voz quebrándose por primera vez. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, pero no dejé que se notara. Mantuve mis ojos fijos en los suyos. «Sí, lo digo en serio», dije. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y afilado. Julia estaba a mi lado como un pilar silencioso. Adrián miró a su alrededor como si buscara una escapatoria, o que Laura se materializara y lo salvara. Pero la casa estaba vacía. Vacía y silenciosa de una manera que no lo había estado en meses. Finalmente, se agachó para recoger la carpeta. Sus manos temblaban mientras la aferraba contra su pecho. «Te arrepentirás de esto», escupió, su voz pequeña ahora, casi infantil. No respondí. Solo observé cómo se daba la vuelta y salía por la puerta por última vez. Cuando la puerta finalmente se cerró, el silencio que llenó la casa se sintió diferente. No el silencio sofocante de la derrota, sino un vacío limpio y nítido. Me apoyé contra la pared, mis rodillas casi cediendo. Julia me puso una mano en el brazo, sus ojos suaves pero inquebrantables. «Lo hiciste», dijo en voz baja. La miré, las lágrimas brotando pero sin caer todavía. «Lo hice», susurré. Y por primera vez, lo creí. Después de que Julia pusiera su número en mi marcación rápida y amenazara a mi hijo con llamar a la policía inmediatamente si algo sucedía, finalmente se retiró. Me metió una tarjeta en la palma de la mano. «Llámame para cualquier cosa», dijo suavemente. «¿Cualquier cosa?». Asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. Luego se fue. Me quedé sola en la entrada, la tarjeta doblada clavándose en mis dedos. Mis piernas flaquearon y me hundí en el suelo, allí mismo, en la alfombra. Al principio solo me senté en el silencio. Luego vinieron los sollozos, repentinos y violentos. Salieron de mí como una tormenta que se desata. Apoyé la frente en mis rodillas y lloré hasta que todo mi cuerpo se sintió vacío y en carne viva. Lloré por Carlos, por la joven madre que solía ser, por la mujer que se había dejado desvanecer tan fácilmente. Lloré por Adrián, no por el hombre en que se había convertido, sino por el niño que solía tomar mi mano en los aparcamientos y rogar por un cuento más antes de dormir. Cuando las lágrimas finalmente se calmaron, una extraña quietud se apoderó de mí, como el ojo de un huracán, silencioso y vigilante. Me levanté lentamente, usando la pared como apoyo. Mi reflejo me sorprendió en el espejo del pasillo, y por primera vez en años, me miré de verdad. La semana siguiente se sintió como entrar en la vida de otra persona. Una vida que no me había dado cuenta de que me estaba esperando. Julia venía casi todos los días. Traía carpetas gruesas, blocs de notas legales y una confianza silenciosa que se sentía contagiosa. Se movía por mi cocina como si perteneciera allí, preparando té mientras yo clasificaba papeles viejos. Una mañana, llegó con un último juego de documentos en una carpeta de cuero. Los extendió con cuidado sobre la mesa del comedor, el mismo lugar donde Adrián una vez me dijo que era demasiado frágil. «Esto es todo», dijo, tocando suavemente la página superior. «Tu casa, tus cuentas, todo, oficialmente bajo un fideicomiso protector, únicamente a tu nombre. Nadie puede tocarlo sin tu aprobación explícita». Miré la pila durante mucho tiempo. Mis dedos trazaron mi nombre impreso en negrita.
Julia hizo una pausa. Luego añadió en voz baja. También incluí la donación a la fundación, tal como tú y Carlos discutisteis. Levanté la vista bruscamente. El Fondo Comunitario Carlos Montes, dijo. Reservé una parte de tu patrimonio para apoyar becas locales y proyectos de restauración de jardines. Recuerdo que me contaste su sueño de devolver algo. Por un momento la habitación pareció demasiado brillante. Se me cerró la garganta y me llevé la mano a la boca. Carlos siempre había querido crear algo duradero, algo que mantuviera vivo su amor por esta ciudad. Incluso después de que nos hubiéramos ido. Pensé en todas las noches que se sentó en la mesa de la cocina, garabateando ideas en servilletas, hablando de ayudar a los niños que necesitaban un empujón y de salvar ese pequeño jardín de rosas junto a la biblioteca. Lo sentí entonces, no como un fantasma, sino como un calor a mi lado. Mi mano se cernió sobre el bolígrafo. Julia no me apresuró. Simplemente se quedó allí, con los ojos amables, como si supiera exactamente lo que esto significaba. Firmé. Se sintió diferente esta vez, no como ceder, no como rendirse. Se sintió como sellar una promesa, un pedazo del corazón de Carlos cosido en la comunidad que amaba. Cuando le devolví el bolígrafo, Julia tomó mis manos entre las suyas. «Has hecho más que reclamar tu vida», dijo. «Has honrado la suya». Una lágrima se deslizó por mi mejilla, pero no la sequé. Esa tarde, después de que Julia se fuera, recorrí la casa sola. Abrí el viejo armario de Carlos y encontré sus guantes de jardinería todavía doblados ordenadamente en el estante. Me los llevé a la cara y respiré su aroma. Fui al salón y toqué las teclas del piano, las mismas que Adrián solía fiaporrear de niño. Las notas sonaron claras, llenando el espacio con ecos de otro tiempo. Me paré junto a la ventana y miré el jardín. Casi podía ver a Carlos allí, agachado junto a las rosas, quejándose de los pulgones, su sombrero de sol torcido, sus ojos suaves cuando me sorprendía mirándolo. Susurré en la habitación vacía. Cumplí mi promesa, pero sabía que esto no iba a terminar tan fácilmente. Una noche vinieron. Oí sus voces antes de verlos. El filo agudo e impaciente de Laura y los intentos forzados de calma de Adrián. Me quedé en silencio junto a la ventana de arriba, observándolos caminar de un lado a otro en la puerta como perros inquietos. Laura seguía señalando la casa, sus gestos salvajes y enojados. Los hombros de Adrián estaban caídos, derrotado, pero todavía tratando de aferrarse a los restos de poder que creía que le quedaban. Parte de mí se preguntó si debería molestarme, si debería dejarlos gritar hasta quedarse roncos y marcharse. Pero algo dentro de mí sabía que este era mi momento. El momento de mostrarles, y a mí misma, que ya no era la mujer que habían acorralado en la oficina de ese abogado. Fui al antiguo estudio de Carlos y abrí las puertas francesas que daban al balcón, el mismo balcón en el que solía apoyarse, bebiendo café y saludando a los vecinos. Salí lentamente, el aire de la tarde agudo y limpio contra mi piel. Miraron hacia arriba de inmediato. El rostro de Adrián parpadeó de sorpresa, luego de confusión, luego algo parecido al miedo. La boca de Laura se abrió. Me erguí, con la mano apoyada en la barandilla, la barbilla alta. «¡Madre!», llamó Adrián, su voz quebrándose en la palabra. «Por favor, tenemos que entrar. Solo queremos hablar». Laura intervino de inmediato, sus palabras cortando el aire. «Estás montando una escena. Déjanos entrar, Elena. No entiendes lo que estás haciendo». Respiré hondo, sintiendo la madera de la barandilla cálida bajo mis dedos. El cielo detrás de ellos se estaba volviendo dorado y púrpura, el jardín de abajo brillando suavemente. Los miré de verdad. Vi la desesperación en los ojos de Adrián, el frío cálculo en los de Laura, y por primera vez no me sentí pequeña.
No me sentí superada en número, me sentí completa. Abrí la boca y hablé, mi voz cruzando el patio, firme y clara. Number. La palabra fue tan simple, tan final, que pareció colgar en el aire como una campana. Laura dio un paso adelante, sus manos cerradas en puños. «Somos tu familia. Nos lo debes». Negué con la cabeza lentamente. «No os debo nada». Los hombros de Adrián se hundieron aún más, y miró al suelo. Vi la verdad asentarse sobre ellos. En ese momento, ya no era de ellos para gestionar, para manipular, para controlar. Me quedé allí hasta que dejaron de gritar, hasta que se dieron cuenta de que no bajaría. No abriría la puerta. No cedería. Adrián retrocedió tambaleándose, sus manos todavía aferradas a los papeles legales rotos como un salvavidas. Se veía más pequeño de lo que nunca lo había visto, encorvado, pálido, sus hombros redondeados hacia adentro como si el peso de sus elecciones finalmente lo hubiera aplastado. Laura se dio la vuelta y marchó hacia su coche. Abrió la puerta de un tirón, arrojó su bolso dentro, y sin otra mirada hacia él, se fue. No sé qué me sorprendió más, su crueldad o el repentino silencio que se tragó la entrada una vez que se fue. Adrián cayó de rodillas sobre el asfalto. Su cabeza colgaba, los papeles se le escaparon de las manos, revoloteando con la brisa como pájaros heridos. Presioné la palma de mi mano contra el cristal de la ventana, sintiendo el frío vidrio bajo mi piel. Una sola lágrima se deslizó por mi mejilla, luego otra, hasta que sentí toda mi cara húmeda. No estaba llorando solo por Adrián. Ni siquiera estaba segura de si estaba llorando por él, en absoluto. Lloré por el niño que una vez abracé, el niño que solía perseguir luciérnagas en el patio trasero, que solía gritar de alegría cuando lo levantaba en mis brazos después de una rodilla raspada. Lloré por la madre que había sido, la mujer que había dado cada pedazo de sí misma, creyendo que sería suficiente. Los días siguientes se movieron como una tormenta silenciosa. No supe de Adrián, y no lo esperaba. La casa, una vez pesada por su presencia, ahora resonaba con una quietud desconocida. Una quietud que se sentía menos como vacío y más como posibilidad. Fue Julia quien llamó primero. Su voz llevaba tanto alivio como cautela. «Laura solicitó el divorcio», dijo. «Ya se ha mudado. Se está quedando con una amiga en la ciudad». No respondí al principio. Solo dejé que las palabras flotaran en la silenciosa cocina, observando la luz de la mañana derramarse por el suelo. «¿Y Adrián?», pregunté finalmente, mi voz sorprendentemente tranquila. Julia dudó. «Se registró en un motel económico en las afueras de la ciudad. Parece que está tratando de resolver las cosas solo». Cerré los ojos, respirando ese dolor agudo y agridulce. No sentí triunfo, ni satisfacción, solo una especie de aceptación cansada. Las consecuencias eran suyas ahora. Ya no necesitaba cargarlas. Miré las paredes recién pintadas que brillaban suavemente a través de las ventanas. No se parecía en nada como era antes. Y por primera vez, no vi el fantasma de Carlos, ni oí las demandas de Adrián resonando en las paredes. Me vi a mí. Una mujer que finalmente se había elegido a sí misma. Una mujer que no esperaba ser salvada, ni amada, ni entendida. Una mujer que estaba reconstruyendo, un color audaz a la vez. Presioné la taza caliente contra mis labios y solté un largo y lento aliento en el crepúsculo. Mañana, decidí, empezaría con el pasillo de arriba. Quizás incluso con los armarios de la cocina. Pero esta noche me sentaría con este momento, esta paz suave y desafiante floreciendo en mi pecho.